Muy buenos días. A nombre del doctor Ignacio González, presidente de la Sociedad Química de México, los recibo el día de hoy para nuestra actividad del webinar, que en esta ocasión será impartido por el doctor Antonio Martínez Richa, titulado El año 2020 a 100 años del inicio y evolución de las teorías modernas sobre polímeros, en donde se abordarán temas sobre la historia del desarrollo de este campo tan importante y fundamental para el nivel de vida del que disfrutamos hoy. Las primeras reacciones de polímeros con aplicaciones surgieron hace 100 años y estamos en el momento de la reflexión acerca de esta temática. Sí, por ahí un perro, discúlpenme, no tengo manera de ahorcarlo. Entonces, les agradeceremos pues, su participación activa con nosotros a través del chat. Haremos algunas preguntas durante el desarrollo de la conferencia, de tal manera de que podamos comentar acerca de su efectividad de tener atención y poder contestar correctamente las preguntas. Quiero recordarles acerca de que está abierta la convocatoria para los concursos de tesis, para las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Hemos hecho una modificación en la reglamentación para que, dada la situación de la pandemia, pues quienes no han tenido el documento oficial que garantiza el haber concluido su grado, puedan incorporar el acta de conclusión de su, o de rendimiento de su examen, y con eso pueden participar. También invitarlos a los laboratorios didácticos a distancia, será impartido por el doctor Jorge Ibáñez, que es un curso de 20 horas. Los animo mucho porque esta es una manera muy original de poder llevar la experimentación, que en este momento es difícil de hacer, a sus casas. De tal manera que podrían platicar con sus profesores para que tomen el curso y tengan manera de llevar prácticas de preparatoria a su casa. El curso llevará toda la didáctica del mundo, que es propia del doctor Ibáñez, así es de que pues, les invitamos. La Expoquímica Online también les agradezco infinitamente que participen, que la promuevan y que nos ayuden afiliándose a la Sociedad Química de México en estos momentos en donde los recursos económicos son tan importantes para nosotros, dadas las situaciones de la cancelación de fideicomisos y la cancelación de los apoyos a las asociaciones civiles que nos dedicamos a impulsar la ciencia. Si se afilian con nosotros, nos darán la posibilidad de tener un amplio margen de maniobra para cumplir con nuestros problemas fundamentales, que son publicar la revista de la Sociedad Química de México y el boletín, entre algunos otros. Les invito a que se afilien y al Congreso Internacional. Entonces voy a presentar al doctor Martínez Richa. Su currículum es muy amplio y es muy importante. Él ha sido un pilar del desarrollo de la química en Guanajuato, y no temo en poder afirmarlo así, que fue un pilar fundamental para la consolidación y el estado actual que tiene la Facultad de Química de Guanajuato, que hoy es un referente nacional para todos. Entonces, el doctor Antonio Martínez Richa es profesor, como les digo, de Ciencias de Polímeros en la Universidad de Guanajuato desde el 95. Él se graduó en el CIMBESTAF y ahí obtuvo su doctorado, y después hizo una postdoc en Ciencias de Polímeros y en Ingeniería de Polímeros en el Departamento macromolecular, de Ciencias Macromoleculares en la Universidad de River West en Estados Unidos en el 94, y después se incorporó a la universidad aquí en México en el 95. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores y es investigador nacional de nivel 3 desde el 2011, y es presidente de la Sociedad Polimérica Mexicana. Formó parte del staff de poliméricos, de ahí tenemos un amigo común, Raúl Hauser Luna, en Celanese Mexicana, y desde luego en las empresas de Hex y Celanese. O sea que su visión no solamente es la de un académico distinguido, sino es la visión de una persona que conoce la problemática de la industria y las aplicaciones de esta ciencia en los polímeros. Les dejo al doctor Antonio Martínez Richa, y yo intervendré un par de veces más para las participaciones de ustedes en la resolución de problemas que él les planteará. Antonio, el público es tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gabriel, por la presentación.
un excelente científico, Gabriel, admiración para él por muchos años, lo he conocido. Gracias, Nacho, también, otro gran científico, que actualmente está a cargo de la Sociedad Química de México. Y gracias a todos ustedes por su asistencia y su interés en esta plática. Traté de ser un poco, dirigirme al público que me imagino pues, ya tiene al menos un background en química. Esta plática le he dado a otro nivel, pero y me tomo la idea de que ustedes ya tienen un poco de conocimiento en química y en polímeros. Vamos a ver un poco esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó en 2020? Aquí estamos hablando de 100 años de que se publicó un artículo por parte de Staudinger. El artículo se llama sobre la polimerización en español. Y bueno, a él lo que ahí comenta es que existen cadenas poliméricas de alto peso molecular, de 40.000 o más incluso. Es algo que en su época no era aceptado. O sea, la mayoría de las personas, los investigadores, los científicos de esa época, pues creían que había ciertos comportamientos extraños en varias propiedades, ciertos materiales como la celulosa, el almidón, etcétera, pero que el hule en especial, porque el hule lo trabajó Staudinger, pero no aceptaban que existieran materiales que tuvieran alto peso molecular y que fueran además de enlaces covalentes. Entonces, esta primera publicación marca como el inicio de la idea de que existen dos polímeros, y Staudinger, como vamos a ver más adelante, se llevó 10 años más para convencer a la humanidad ya con resultados experimentales, y en realidad los materiales que existían para ciertas moléculas eran cadenas unidas covalentemente, ese es su entonces, pues aquí se plantea esta situación, esta lámina, él formuló una estructura polimérica para el hule, que es lo que trabajaba, y se basó en lo que es el isopreno. De hecho, el hule finalmente es un polímero de monomérica, ¿verdad? La monomérica pues la que se repite y la que da lugar al polímero. Bueno, entonces, esto le dio a él el premio Nobel en 1953. En la parte final de esta lámina se comenta que el polímero y monómero vienen de las raíces griegas, donde poli significa mucho, mono uno y meros partes, ¿verdad? No, varias partes, o sea, monómero o polímero. Hay dos fotografías de Staudinger, uno que sale incluso en varias de sus biografías, y la otra es una fotografía que no sabe bien en qué lugar se tomó, pero bueno, cuando empezaba su carrera. Aquí está la biografía de Staudinger, no la voy a leer totalmente, solo voy a comentar lo que está aquí en verde, ¿no? Se supone que bueno, él, pues como todo investigador hoy en día, el mundo era, pues, estudia en una universidad, hace un posgrado posiblemente ahí o en otra, y luego se hace postdoc a otra, y así nos la pasamos, ¿no? Todos cambiando hasta que finalmente nos establecemos Entonces, en el caso de él, pues se graduó en Worms, pero ahí nació, en Worms, y fue en 1912 que se unió al Instituto de Tecnología de Suiza, el Federal en Zúrich, y ahí considera que empezó a desarrollar los conceptos de lo que es la polimerización al trabajar con hule. Y entonces fue una idea que fructificó, luego llevó a la publicación en 1920, como está indicado aquí en verde, y finalmente pues llevó al premio Nobel en 1950. Entonces esta es una biografía pequeña, hay libros completos sobre su biografía, aquí hacemos un poquito nada más referencia a ello. Vamos a ver un overview, hablando ahora en términos de química, sobre la trayectoria de Staudinger. En 1903 obtiene el doctorado en la Universidad de Halle. En 1903 al 7, pues está con Johannes Timm. ¿Se acuerdan? Tenemos la carrera de químico, tenemos
detección de pesos moleculares usando, pero después de punto de fusión usando este tubo de fibra, pues fue la persona que desarrolló esa técnica. En 1907 al 1902 estuvo en Karlsruhe, Alemania, como profesor asistente. Después, en 12 al 26, pues estuvo varios años en Zúrich. Y finalmente, en 26 al 56, estuvo en Freiburg, Alemania. Pues bueno, fue una época difícil. Tuvo problemas con investigadores, bueno, con personas como Martin Heidegger, ustedes se acuerdan de sus clases de filosofía. Pues él estaba, como no era muy, no estaba muy a favor de los nazis, pues estaba ya haciendo una serie de trámites para que perdiera él su puesto en Freiburg, pero bueno, finalmente logró mantenerse, ¿verdad? Y eso logró, finalmente, eso llevó a que se pudiera terminar sus experimentos para demostrar que en realidad existen los polímeros. Murió en 1965. Vamos a ver la evidencia que usó Staudinger y que le llevó 10 años de trabajo experimental para demostrar que los materiales que existían en determinados compuestos eran polímeros. Hay unas mediciones que se hacen en viscosimetría, en las cuales se puede graficar el valor de la viscosidad específica dividido entre la concentración. Y entonces se veía que este valor es constante, por ejemplo, para la glucosa o para algún material de bajo peso molecular, y a menos que existiera alguna asociación, puede formarse un dímero o algo así, este valor se incrementaba, ¿no? Entonces, esta viscosidad específica, pues era una prueba de que teníamos moléculas, un comportamiento con moléculas pequeñas. Empezó él a trabajar mucho en el poliestireno, hizo bastantes muestras de diferentes pesos moleculares, y entonces hizo las gráficas de viscosidad específica contra, y se dio cuenta que el valor iba aumentando, y entonces, pues esto a la vez, fue sorpresivo, y entonces su conclusión fue que esto se debe a que existía una relación con el peso molecular más que una asociación, lo que se estaba viendo experimentalmente. Entonces él usó la ley de viscosidad de Einstein y entonces empezó a plantearse sobre cuál era el volumen de la macromolécula. Esta es una publicación que hizo él en 1930, y partiendo del hecho que como una macromolécula se mueve en un determinado volumen, como está ahí, de cierta altura, radio, entonces empezó a deducir las ecuaciones que ahí les muestro, hasta llegar a la conclusión de que la viscosidad específica de la concentración va a ser igual a una constante multiplicada por el peso molecular. Y eso fue la demostración que hizo. Aquí están algunos resultados que él mostró. Pues como al obtener el poliestireno usando las diferentes condiciones que aquí te muestran, el valor de NSPNC va cambiando y el peso molecular, pues determinar la KM, pues está siendo determinado según se muestra en la columna final, ¿verdad? Entonces este trabajo final hace que la humanidad se convenza de que efectivamente tenemos materiales que tienen alto peso molecular y tienen el átomo valente. Algo interesante es que esta ecuación pues no es correcta, ¿verdad? De hecho, más adelante pues las investigaciones por otros investigadores y realmente la depende. Esto finalmente lleva a lo que se llama la viscosidad intrínseca, que es graficar NSP entre C contra C. Y cuando extrapolamos a concentración cero obtenemos este valor de viscosidad intrínseca y esto es proporcional a una constante por el peso molecular a la A, donde A es un valor fraccionario y esta es la ecuación de Marhone que se desarrolló después, ¿no? Pero finalmente, aunque no es la ecuación exacta, demostró que tenemos un material polimérico formado
por varias unidades monoméricas llamadas, unidades monoméricas en valor de n de 10.000 o más, ¿verdad? Entonces, tenemos ahora una pregunta para el público. Les pedimos que por favor nos contesten en el chat para poder abordar la respuesta después. Y la pregunta es, ¿cuál de estas afirmaciones es verdadera respecto al coeficiente de la viscosidad específica en la concentración? La pendiente para este término de la viscosidad específica respecto a la concentración contra la concentración es negativa para moléculas de bajo peso molecular, es 0 para los polímeros. Este coeficiente se incrementa en función del peso molecular del polímero, o este coeficiente da información sobre los enlaces de hidrógeno en la solución. ¿Cuál sería la respuesta de acuerdo con lo que han escuchado hasta ahora? Por favor, contesten en esta pantalla para que podamos abordar sobre la respuesta. Tenemos 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Terminamos el tiempo para la votación. Muchas gracias. Doctor Martínez Richa, ¿cuál es la respuesta correcta? Estos son los resultados. Bueno, claro. Entonces, brevemente explicando, la pendiente NSPNC contra C pues es 0 más que negativa, ¿no? O sea, puede ser diferente si hay interacciones, pero es bajo el valor. No puede ser 0 para polímeros, más bien tiene que ver con el peso molecular. Y efectivamente se incrementa en función del peso molecular. Puede de hidrógeno, sí puede dar en ciertas condiciones algunas información, pero no es algo que se use para detectar que existe fuentes de hidrógeno. Ok. La Sociedad Química Americana, American Chemical Society, ha hecho en la cual es como una línea de tiempo de los, vamos a decir, los escenarios o los acontecimientos más importantes en lo que han tenido efecto en el desarrollo de la química. Aquí se incluye, por ejemplo, el desarrollo de los laboratorios Syntex en México, de los esteroides que llevó a la pastilla anticonceptiva, en 1977 fueron fundados. No está aquí en esta figura, pero si ustedes van a la internet, pues podrán ver que ahí está ese hecho. Yo he puesto en círculo lo que se refiere a descubrimientos importantes en polímeros. Por ejemplo, en 1907 fue que se descubrió la baquelita, que es el primer polímero sintético importante. En 1928 tenemos la creación del nylon 66 por Carothers, que llevó a la formación, por ejemplo, de la producción de medias para mujer y todo el efecto que tuvo en el desarrollo de la historia de cómo cambió inclusive la mentalidad de la mujer en esta época. En 1979 es el nylon. En 1941 se hizo, pues es un recubrimiento muy especial de acrílico que se llama Kempton, que desarrolló Sherwin Williams. Entonces las pinturas pues son, si ustedes han visto algún día de este tema, pues son básicamente hechas por agua o aceite u otros componentes líquidos, más un polímero y más un pigmento para que les dé color. Entonces, básicamente, pues las pinturas están hechas en material polimérico. En 1942, debido a la guerra, pues hubo este programa de hule sintético de Estados Unidos. De hecho, un problema ahí por el abastecimiento de hule para los tanques y esto durante la guerra, ¿verdad? Y entonces los alemanes hicieron mucha investigación sobre hacer hule sintético para poder ellos hacer por ejemplo, estos que se usan para tanques de estas piezas. Entonces, bueno, pues eso fue importante en 1942. En 46 pues hay un instituto de investigación en polímeros, se creó. En 51 está la producción de polipropileno y polietileno de alta densidad. En 53 empieza la tecnología de emulsión acrílica. Y bueno, aquí lo puse en un cuadro, pues está
obtención del premio Nobel en ese mismo año por parte de Staudinger. Entonces se le reconoció hasta 23 años después de haber él demostrado que existían los polímeros, o 30 años después, 33 años después de haber emitido la idea de que existían materiales poliméricos y no micelares, se le reconoció como premio Nobel. Algunas fotos les voy a mostrar ahora que pude conseguir. Tengo como algunos que están en la internet. Aquí está con su hijo Jürgen en Zurich en 1920. Luego aquí hay uno que está en el laboratorio en 1932. Abajo está con sus colegas en 1935. Todos ellos, pues, él formó un grupo ya importante y los hizo trabajar mucho en el área de polímeros. Poco a poco se fue volviendo un referente en investigación en polímeros y llegaron muchos investigadores de su laboratorio. En la izquierda tenemos a su esposa, la segunda esposa. Él tuvo una esposa antes de ella, pero pues como se cambió mucho el lugar donde vivía, pues ella en algún momento ya no quiso seguir con él. Entonces se volvió a casar y Magda le ayudó mucho a él en lo que es la caracterización de polímeros. Su formación era más bien en fisiología, pero bueno, ella manejaba el microscopio, tenía otras habilidades y finalmente ya mucha contribución fue en la caracterización de los polímeros. Una foto más. Perdón, Antonio, disculpa, acércate más al micrófono porque de repente no se oye bien y se pierde lo que estás diciendo, por favor, ¿sí? Gracias, disculpa. No, está bien, qué bueno que me dices. Sí, voy a tratar entonces de acercarme más. Y bueno, esta es una foto que se toma en Zurich, está en un café leyendo algún libro, y finalmente aquí está ya un grupo en 1932, en donde pues, se ven bastantes investigadores. Por ejemplo, Tromsdorf es un investigador ruso que finalmente pues fue a trabajar a su grupo. Él descubrió lo que es el efecto gel de acetilatos, y hay más investigadores ahí en esa época, pues se integraron al grupo de él. El grupo de él era altos pesos moleculares, se llamaba, y le puso él a su grupo de investigación. La American Chemical Society ha ido a diferentes lugares donde de alguna manera se ha hecho algo que es trascendente para la química. ¿Verdad? Entonces ahí lo que hace es, va, pues, hace un evento y pone. Entonces, le tocó en 1999, ya cuando vivía Staudinger, pues, su laboratorio. Entonces esto lo hizo, esto es una, vamos a llamarlo, evento importante para la química histórica, y se basa en el hecho de que el primer instituto que en Europa que se dedicó nada más a hacer polímeros fue dirigido por Staudinger. De hecho, pues este laboratorio fue destruido por los aliados, Estados Unidos, uno de los bombardeos que hizo, pero bueno, después en 62 se volvió a rehacer en otro lugar, ¿verdad? Y entonces esa es la casa de Staudinger, se le conoce, está en ese lugar, en Strass, y ahí vemos dos fotografías de la casa, de dos diferentes ángulos de este laboratorio que aún existe, ¿verdad? De hecho, incluso buscan en el internet, así como Harry Herman Staudinger House, ahí va a ver, hay imágenes, fotografías de cómo está actualmente. Todavía es un edificio que ya requiere reparación, pero bueno, todavía se mantiene ahí y hay actividad. Esta es la placa que se puede leer o se puede ver afuera de este edificio. Hay una inversión en inglés. Dice, este edificio se denomina después de Hermann Staudinger, quien entre 1926 y 1956 llevó a cabo en Freiburg sus investigaciones en química molecular,
sus teorías sobre las estructuras de los polímeros de fibras y plásticos. Inclusive al final, él trabajó un poco en macromoléculas biológicas, pero ya no usó mucho su contribución, pues ya la edad pues ya no le dio para poder continuar en esa área. Formó la base de muchos desarrollos modernos que son incontables en los campos de la ciencia de los materiales y las biociencias, y soportó el rápido crecimiento de la industria de plástico. Por este trabajo, en el campo de los polímeros, le dieron el premio Nobel en 1953. Entonces, es lo que dice la placa. Entonces, si algún día ustedes van por allá, pues podrían dedicarle un tiempo para buscar ese edificio y ver la placa que ahí está. Vamos a ver un poco cuál es la importancia industrial de los polímeros. Así voy a hacer muy rápido. Y cómo se liga esta industrial a lo que finalmente. Perdón, Antonio, seguimos teniendo problemas con tu sonido. Yo, desde mi punto de vista, es la manera cómo te acercas al micrófono. Si mueves mucho, el movimiento de repente no se oye bien todavía. Adelante, por favor. Muy bien, qué bueno que me dices, sí, para tratar de quedarme más. Es que sí muevo las manos al hablar, ¿no? Entonces, voy a tratar de estar más en una sola posición para que no se pierda el sonido, sí. Ajá, muy bien. Bueno, entonces, en 1920, cuando fue la idea de los polímeros, ¿cuáles eran los polímeros que existían y cuya estructura no se sabía? Bueno, en primer lugar tenemos al hule natural, el cual ahí tenemos como unidad monomérica el isopreno, y así es como queda la polimerita. Luego tenemos la baquelita, que como se comentó anteriormente, fue el primer polímero que a nivel industrial se produjo, ya a nivel grande. Luego está aquí el hule vulgarizado, que pues ya tenía cierta aplicación y se veía ya como puntos de investigación importantes para hacer hule sintético, ¿verdad? Ya había otros por ahí. ¿Qué importancia? Algunos puntos importantes rápido los vemos sobre por qué los polímeros son posibles de producirse comercialmente, aplicarse a ciertas Entonces, primero, considerar que la primera producción industrial importante que ocurrió en el mundo fue en 1908, cuando pues vino la producción del primer sintético real, que es la baquelita, ¿verdad? Que finalmente este polímero es un polímero entrecruzado, no es un polímero lineal. La producción de polímeros, pues aquí hay un dato que falta ponerlo al día, pero empezó de 15 millones de toneladas en el 65 y pues ya después se fue a un valor muy alto de producción. Entonces eso implicó un desarrollo fuerte en lo que es la producción de estos materiales gracias al avance de la química. Y bueno, ¿qué es lo que tienen de particular los polímeros? Son muy versátiles. Entonces, en base a la arquitectura pueden ser o bien materiales rígidos o suaves, como vemos en las bolsas de plástico, por ejemplo, o elásticos, pueden ser permeables o impermeables, se usan, por ejemplo, para empaque de alimentos, y pueden ser también opacos o transparentes, ¿no? Y además, finalmente, si uno compara los precios de los polímeros con los precios de otros materiales, como metal y esto, pues es mucho más barato el polímero, ¿verdad? Y sabemos de muchas aplicaciones hoy en día, alrededor vemos aplicaciones en lo que son equipos, empaques, teléfonos, el automóvil es el 33% de las partes están hechas de materiales plásticos. Y bueno, otras que son menos visibles como circuitos y en los carros, los materiales compuestos que se usan para las naves espaciales y muchas aplicaciones en ingeniería biomédica, como son suturas y materiales de implante. En esta lámina pongo un poco el desarrollo que ha habido referente a la síntesis de polímeros a nivel histórico y cómo se
en dónde se encuentran los estudios de Staudinger, ¿no? Entonces, empezamos desde 1838-39, donde ya se hicieron las primeras investigaciones sobre cómo polimerizar el cloruro de vinilo y vulcanizar el hule. En 1868 ya se desarrolló el celuloide, y las primeras películas que existen hechas por la humanidad y que están resguardadas en algún lugar, pues se hacen de este material, que es nitrato de celulosa masal camfor. En 1893 se hizo la primera fibra, que es el rayón, es una celulosa regenerada. Después ya se hacen los copolímeros, el acetato de celulosa. En 1920, con los primeros carros que se producían en Detroit, se empezaron a hacer las lacas. Hoy en día, pues para hacer las pinturas de un auto, se usa un proceso que se llama foil coating, que en segundos pone 7 capas de diferentes polímeros y aditivos sobre las puertas, sobre la carrocería, sobre todo lo que es el auto. En esa época, pues lo que hacían es que tardaban un mes en recubrir las puertas y poner el color. Y entonces, en esa época se usaron las lacas de nitrato de celulosa. Ahí fue cuando publicó por primera vez Staudinger su artículo en el que proponía la existencia de estos materiales. Después vemos varios desarrollos, y en 1930 ya fue que se aceptó la hipótesis macromolecular. Y bueno, ya a partir de ahí, pues ya se fueron haciendo más materiales, no tienen tan a detalle, algunos están del lado izquierdo, cuáles son los que se producen. Y durante la guerra, que es en el 41, investigación. En esa época, pues mucho de la motivación era, pues, hacer investigación de polímeros, en química en general, para hacer fuerte, y hacer bloque aliado o picante, ¿verdad? Pero bueno, finalmente, todo eso, que ahí se logró, llevó a la explosión de ya usos civiles, ¿cómo se llaman? De pacíficos, civiles, de los materiales poliméricos. Ustedes vean la cantidad de desarrollos que se hicieron a partir después de la guerra, ¿no? Entonces, pues sí, influye mucho en la parte de Staudinger, en estos desarrollos, y también, pues, el efecto de que ya tengamos paz, que tengamos usos civiles de estos materiales, ¿verdad? Bien, entonces, dejo la palabra a Gabriel para que haga la pregunta. Cómo no, gracias. ¿Cuál de las siguientes formulaciones no contiene un polímero? Las pinturas de látex, las bolsas plásticas, las fibras de celulosa o los marcos de las ventanas de metal. Tenemos 5 segundos para contestar. 4, 3, 2, 1. Listo. Pasemos a ver qué tal nos fueron con las respuestas. El 94% contestó que la última opción era la correcta y el 6% contestó que las pinturas de látex. Doctor Antonio Martínez Richa, ¿qué opina usted? No, sí, es correcto. Las 3 primeras pues sí implican materiales poliméricos, y la última pues es solo un metal, ¿verdad? En general son de aluminio. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Podemos continuar con la charla? Sí. Pero ahorita me dieron un micrófono, no sé si se oiga mejor la plática. Antonio, que creo que más que el problema del sonido en tu computadora es el asunto de la conexión de internet. Pero pero confiemos en que se mantendrá ya un poco más constante. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a platicarles un poco de un instituto de historia de la ciencia, y que también tiene su museo. Es un instituto que nació pues con la idea de mostrar los avances en equipo de tipo analítico. Por ejemplo, el primer ultravioleta que hizo Beckman, pues dio lugar a que una serie de personas de sociedad y científicos se unieran para formar lo que en esa época se llamó la Fundación de la Herencia Química, ¿no? Chemical Heritage Foundation, la cual yo visité en 2012, ¿no? Pero bueno, finalmente eso está en Filadelfia.
aproveché un congreso de la Sociedad Química Americana para hacer una visita a ese museo. Hoy en día, como comprenderán, pues bueno, ahorita se cambió de nombre, ahí está la dirección, y ahora se llama Instituto de Ciencia de la Historia de la Ciencia, ¿no? Y está en 2018, hoy en día está cerrado por pues, motivos obvios de la pandemia. Sin embargo, pues tienen muchos eventos online, emiten una revista, aceptan obviamente apoyo, y lo importante pues es de que ahí viene mucho de lo que se considera importante para el desarrollo de la humanidad. Parte de su trabajo es hacer biografías, entonces ustedes pueden consultar online la biografía de Hermann Staudinger, como esta es la página donde está la biografía, son colecciones de historia oral, como ahí dicen, y pues uno lo puede ver ahora si es PDF o correo. Esto es algo de lo que yo tomé como fotos, desgraciadamente pues no son tan buenas del iPhone, entonces pero bueno, ahí vemos un poco. Por ejemplo, me llamó la atención esta exhibición, en donde viene pues un poco ahí muestra cómo un material polimérico puede ser usado no solo para hacer, aquí se pone una media, sino también podemos hacer un apósito o algo que uso médico, ¿verdad? Entonces es función de hacer el diseño adecuado del polímero para el mismo polímero poderlo adaptar a cierta aplicación. Entonces, un poquito esos dibujos ahí están representados. Del lado izquierdo, bueno, de la imagen izquierda, del lado izquierdo, pues está una representación de lo que se llama la triada catalítica, muy importante para la biocatálisis. De hecho, los trabajos que publiqué pues están relacionados con el uso de lipasas que tienen esta triada catalítica. Y del lado derecho pues está el primer equipo de resonancia magnética. En esa época eran electromagnetos, hoy en día sabemos que son hechos por superconductores, con esto, son ya grandes, ¿verdad? Y entonces ahí está el primer equipo de resonancia en ese museo. Aquí muestro cómo el año pasado, algunos turnos de la American Chemical Society, ACS, esta es la portada de su número dedicado a los 100 años de desarrollo de los polímeros. Y abajo pues tenemos lo que hicimos nosotros como para nuestro congreso, que Polímero Médico hizo el año pasado, que fue totalmente virtual, en noviembre. Y bueno, también ahí está la imagen de Estado, y curiosamente Estados Unidos aparece, está volteado hacia un lado y la nuestra hacia el otro, ¿verdad? No sé por qué hace así. Un problema ahí de imagen, pero bueno, finalmente ahí está. Vamos a ver un poco cómo los premios Nobel relacionados con polímeros. Si no ustedes van a la página, también me gusta mucho visitarla, sobre todo cada año, ¿no? Porque ahí aparecen pues, los que ganaron el premio Nobel, y aparecen también, aparte de pues todo lo que es la información relacionada con los descubrimientos que llevó a la academia a darle a cierta persona el reconocimiento del Nobel. Pues bueno, aquí está la de Staudinger, ahí están todos los años, y basado en eso, pues sí, hicimos una revisión de los premios Nobel que han sido obtenidos relacionados con la ciencia de los polímeros. Pero encontramos que la mayoría de ellos son en química, aunque hay uno en física. Vamos a ver. Entonces, en primer lugar está el premio Nobel concedido a Staudinger. Ven, ahí tiene una molécula. Curiosamente, Staudinger al final, pues siempre tuvo la idea
de que el polímero era algo, pues, muy extendido, ¿verdad? Son materiales así tipo, como el DNA, ¿no? Pero en realidad no es cierto, o sea, muchos de los polímeros, incluso el hule, pues, tienden a ser, formar estructuras más bien de tipo esférico. Pero bueno, eso es una parte que tardaba años para poder ver. Eso ya lo puso y lo demostró claro Paul Flory en 1974. En 1963 se le dio el premio Nobel a dos investigadores, un investigador italiano llamado Giulio Natta y el otro Karl Seeger, alemán, y porque hicieron ellos primero los catalizadores que se llaman de Ziegler-Natta y después lograron polímeros que son los que tienen cierta tacticidad específicos, de ahí que tienen propiedades mejores. El mejor ejemplo de esto es el polipropileno, ¿verdad? Porque el polipropileno, hecho con un catalor Ziegler-Natta, pues puede obtener uno un material para hacer una silla. Pero si usa uno la organización convencional por radicales libres, obtendrá un material que es pegajoso y que no es bueno para hacer un material útil. En 1974 se le concedió el premio Nobel a Paul Flory. Paul Flory es una de esas personas espectaculares que ha habido en la humanidad. Es un investigador que sabía de todo, ¿no? Sabía estadística, sabía química, sabía síntesis, él hizo físico-química, explicó cómo se comportan los materiales fundidos. Entonces, en fin, él una persona bastante increíble, muy, muy inteligente. Entonces, él obtuvo ese premio Nobel en 74 por sus contribuciones. Y mucho de lo que sabemos de polímeros se lo debemos a él. Vale la pena que un día alguien haga una plática sobre el significado que tuvo en los polímeros por Flory. En 91, el premio Nobel se lo dieron a Gilles de Gens, un investigador francés, que a propósito es alguien que aparte que era, él hizo una teoría que se refiere como, que se basa en cómo se mueven las serpientes. Entonces, la teoría de la reptación. Y él explica un poco la dinámica de los polímeros en función de cómo a través de un tubo se desplazaría pues una cadena polimérica o una serpiente. Entonces, a partir de ella saca pues deducciones muy sencillas, a pesar de la complejidad matemática que pudiera haber, para explicar una serie de fenómenos geológicos y otro tipo dinámicos de los polímeros. Entonces, por eso le dieron el premio Nobel en 1991. Ya más adelante, pues, sobre todo en los últimos años, se ha acostumbrado a dar el premio Nobel a grupos o a personas que han trabajado en un tema en específico. En el año 2000 pasó con Heger y el japonés Hideki Shirawa. Ellos hicieron un trabajo sobre los polímeros conductores. Ustedes saben bien que los polímeros en general se usan pues para como aislantes, ¿verdad? Por eso vemos que los cables de cobre, pues el polímero es un PVC que los cubre para que no haya problemas de cortos. En México pues, hay una empresa que se llama Condumex que los maneja. Y ellos lo que hicieron fue hacer lo contrario, o sea, obtener polímeros superconductores. De hecho, el polímero como tal que se usaban son polímeros de estos dobles enlaces alternados con simple, como poliacetileno, por ejemplo. Y lo que hay que hacer para obtener los superconductores es doparlos, así se llama técnica, agregándoles, por ejemplo, tetrafluoruro de arsénico o tetrafluoruro de boro. Y eso hace que ellos aumenten 10 a las 5 veces su conductividad y se vuelvan superconductores. De los tres, el japonés fue el químico, el que trabajó muchos años para poder obtener un material que tuviera una cantidad bastante ya suficiente para poder observar este fenómeno, ¿no? Entonces, el año con año fue avanzando hasta que finalmente logró un polímero adecuado. Eso fue en 2000. En 2012, pues, se les concedió el premio Nobel a estos investigadores, Bennett, Ten, Oichi Tanaka y Urburich. Ellos hicieron, pues, trabajo sobre caracterización de polímeros, pero ya en forma un poco más molecular, más puntual. Entonces, ellos han desarrollado técnicas que permiten saber un poco más en ciertos puntos de la cadena polimérica
cuál es la conformación que existe, cuáles son las uniones químicas que pueden haber. Entonces fue mucho un trabajo de caracterización, puede ser analíticas, hay gente que lo ve así, de técnicas que ellos hicieron. Finalmente, en 2005, se dio el premio Nobel a esos 3 investigadores. De estos 3 investigadores, el que trabajó en polímeros es el profesor Robert Brooks, del estado de California, en UCLA. Él usó lo que se llama la metátesis aquí en la parte izquierda. Vemos que es ese fenómeno de metátesis. Luego tenemos 2 olefinas que intercambian grupos funcionales, como ahí se muestra. Y eso se puede usar para después hacer polimerización y acomodarlos de tal forma que se obtienen arquitecturas inusuales, ¿no? Por ejemplo, él hizo polietileno cíclico y otro tipo de materiales, y eso pues, fue llevado a cabo gracias a la metátesis. De hecho, por ejemplo, ahí de los 3, el que es más grande de todos es Chauvin, es un francés, él trabajaba para el Instituto de Petróleo de Francia. Fue el que empezó a desarrollar la metátesis, pero aplicado a problemas de petroquímica. Entonces, bueno, pues este es el último grupo de investigadores que logró el premio Nobel con trabajos relacionados con polímeros. Bien. Entonces, en la última parte de mi presentación, hablaré un poco de cómo se están aplicando los polímeros en el diseño de vacunas. Hoy en día, pues, es una área pues, de mucho interés. Problema, ¿no? Coronavirus, pues hay más enfermedades por ahí, ¿verdad? Entonces, se ha diseñado vacunas a partir de cuando viene el descubrimiento. Y bueno, pues finalmente aquí tenemos un poco, este tipo de vacunas se llaman de subunidades, o sea, no son varios tipos, pero en las que se está obteniendo mucha aplicación de materiales poliméricos son las de subunidades, ¿no? Entonces, es una generación nueva de vacunas que utilizan partes de lo que sería la bacteria, por ejemplo, que causa el problema, virus, un parásito, para inducir lo que se llama una inmunidad adaptativa. Y bueno, son diferentes a lo que serían las vacunas que usan, por ejemplo, microorganismo atenuado, ¿no? Por ejemplo, y que tienen nada más el patógeno. Entonces, estas son un poco diferentes en su concepción. Entonces, toman un componente del microorganismo, se le llama antígeno, y pues estas son proteínas o péptidos, ¿no? Y se le diseña para obtener una vacuna determinada. Se tiene en primer lugar estas proteínas o péptidos, y también se tiene lo que se llaman los adyuvantes, que se incorporan y no solo estabilizan, sino también incluso hacen que sea más eficiente la vacuna, ¿verdad? Porque mejora lo que se llama la respuesta inmune del organismo. Ahí no existen lo que se llama componentes vivos, ¿verdad? O sea, no existe, por decir algo, algún virus de influenza, por ejemplo, no. Existen pedazos, por ejemplo, de ese virus, entre comillas, ¿no? Químicos. Entonces, esa es la particular de estas vacunas. ¿Qué es lo que se ha usado desde el punto de vista como coadyuvantes o adyuvantes? Pues son adhesivos mucopoliméricos, biocompatibles, biodegradables, y son los que están utilizándose en estas formulaciones. También ha habido, en lo que se refiere a desarrollo de materiales, lo que es la producción de materiales nano. Por ejemplo, el tamaño nanométrico. Y esto, por ejemplo, se ve para ciertos usos de farmacia, ¿no? Que se tiene una droga o un fármaco y se pone un polímero, entonces son como liberadores controlados de fármacos, se llama.
Esto también, algo ya ha alcanzado su madurez. Entonces, para hacer estas vacunas se necesitan sistemas de tamaño nanométrico, acarreadores, y de alguna manera también tienen que pensar en el tamaño que tenía el patógeno, porque es importante al final que encuentre un patógeno, algo con un tamaño parecido al material, al agente que nos causa el problema, ¿no? Y entonces, bueno, son los más usados. Ejemplos, aquí está de estas vacunas, pues está para la tosferina, para la hepatitis B, también la vacuna para el papiloma humano y la del neumococo. Todas estas son vacunas con subunidades, o subunitarios. Y aquí está el esquema de cómo se tiene el efecto inmunológico para actúan. Entonces tenemos o la proteína o el péptido y el polímero. Como les comenté, el polímero en general no es una estructura larga, sino más bien tiende a ser esférica. Ya uniéndolos forman lo que se llama una nanovacuna. De ahí pues, hay mucho desarrollo porque hay que estar probando en realidad de laboratorio muy largo para poder llegar a la mejor combinación y de ahí ver cuál de esos mecanismos, varios, y ahí pues no soy experto en cuestión de ver a alguien que trabaje en inmunología, ¿no? Sepa esta área, ¿no? Pero estas son las, vamos a decir, respuestas inmunes que podían inducirse dentro del ser humano para tener la inmunidad y tener así resistencia a esos virus o a esas bacterias. Entonces, para esto, pues aquí vemos las fórmulas de todos estos materiales, estos polímeros que se han usado en el diseño de estas vacunas. Lozano y uno de sus derivados, el alginato, estos del lado izquierdo son polisacáridos, el ácido hialurónico, que incluso pues tienen ese ácido hialurónico, ¿verdad? Tiene esa propiedad muy buena, inmunológica. El dextran, el carrageno, ¿no? Esos son polisacáridos, pero también existen otros como estos sintéticos, la poliexenocaprolactona. Nosotros en el laboratorio hacemos mucho, por ejemplo, la química de caprolactona y de estos lácticos para hacer materiales nuevos. Está el gamma glutámico, alfa y gamma. Y luego algo más muy sencillo, ¿no? Como el polimetilmetaquilato o el polimetilacetato, que han visto sus aplicaciones en la fabricación de vacunas. Entonces, bueno, por ahí algún día encontré la formulación de la vacuna de Pfizer, la cual le puse yo ayer, la segunda dosis, la acaba de poner el doctor Ignacio. Y bueno, pues finalmente hay un polímero ahí involucrado. Bueno, pero no lo puse aquí, pero finalmente también es un ejemplo de cómo un polímero está involucrado en la formulación de estas nuevas vacunas, ¿no? Y bueno, entonces una pregunta al respecto, por favor, doctor Gabriel, le dejo la palabra. Muchísimas gracias, Antonio. Vamos a nuestra tercera pregunta. Tendremos 5 segundos para contestar. Entonces, una subunidad de vacuna es usada para atenuar los gérmenes que causan una enfermedad. La segunda es un uso específico de piezas del germen o de partes del germen unidas a proteínas, azúcares, la cápside que causan, que cubren al germen, y un adyuvante, el uso de una toxina hecha con un germen que causa la enfermedad, o el uso de una versión asesina del germen que causa la enfermedad. ¿Qué es una subunidad? Y las respuestas aquí están. Tendremos 5 segundos para contestar a partir de ahora. 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos la encuesta, por favor, Adri. Y entonces, doctor Martínez Rich, aquí le dejo la información de nuestra encuesta. Muchas gracias. Sí, está bien. Bueno, finalmente, pues la respuesta correcta es la B, ¿verdad? Entonces estamos hablando de vacunas que usan piezas pequeñas, ¿no? Del germen, entonces toman una proteína, un azúcar, en fin, y le agregan un adyuvante, y el adyuvante es un polímero, ¿verdad? En general.
Entonces, ese sería. Los otros tres también se usan para ciertas vacunas, pero las en donde viene más la ciencia de los polímeros es en el inciso B. Muy bien, pues bueno, aquí muestro algunas de las referencias que revisé, algunos libros, algunos páginas web. Entonces, pues, si ustedes quieren un poco ver más que ahorita les presenté, pues ahí pueden revisar. Y pues les agradezco muchísimo su atención, espero les haya parecido interesante y pues si tienen preguntas, por favor, háganmelas. Sí, por favor, les recuerdo que nos pueden hacer llegar las preguntas vía el chat. Les agradeceremos mucho que nos las envíen. Ya tenemos algunas, comenzaremos con ellas. Antonio, por favor. Preguntan, ¿cuál es el polímero más complejo que se ha hecho? Bueno, sí veo difícil contestar, la verdad. De hecho, cada polímero tiene su complejidad. Si uno puede hablar de un polímero que de alguna manera no parecía tener una aplicación específica y finalmente hoy en día ha salvado, por ejemplo, la vida de muchos oficiales que trabajan cuidando el orden, ¿no? Pues es el Kevlar, ¿no? El Kevlar es una poliamida aromática, fue de hecho hecho por una investigadora de mujer, se llama Stephanie Wolek, y curiosamente, cuando se disuelve en sulfúrico, forma lo que se llama un cristal líquido. Se llaman liotrópicos porque esos son los que aparecen en solución. Hay cristales líquidos termotrópicos de este tipo, ¿no? Y cuando se extruyen por los métodos para hacer fibras, pues se obtiene una fibra de una capacidad impresionante. Esto llevó muchos años, de hecho, para el desarrollo de esto y se necesitó, pues obviamente la parte química y está bien reconocida, pero también la parte de aplicación. Entonces, para mí es un ejemplo de un polímero que estar entendiendo cómo hacerlo, cómo está procesándose y luego cómo hacer la parte final de su uso para chalecos antibalas y algo parecido, pues tiene una complicación muy importante. Pero obviamente, pues si uno lee la historia de cada uno de los polímeros, siempre habrá muchas páginas sobre cosas que fueron descubriendo de ellos, ¿eh? Pero claro, es una opinión personal. Muy bien. Oye, Antonio, ¿podrías comentarnos algo sobre la aplicación de polímeros naturales en la producción de biomateriales? Ajá. Sí, dentro de lo que es biomateriales, pues podemos hablar de polímeros sintéticos, del tipo de poliésteres alifáticos, y bueno, dentro de lo que es polímeros naturales, pues tenemos el quitosano. El quitosano, pues, proviene me parece que es del cangrejo, un crustáceo, ¿verdad? Creo que sí, es el cangrejo o el camarón. Pero bueno, finalmente, de ahí se obtiene este polímero y se ha hecho muchas aplicaciones de ellos. También destacan los derivados celulósicos. Tenemos la carboximetilcelulosa, la hidroximetilcelulosa, rayón, que es una celulosa regenerada. Pues al final no es un polímero natural, pero modificaciones específicas han hecho que se obtengan cierto tipo de aplicaciones. Pues el hule también lo es, ¿verdad? Aunque hoy en día, pues, los hules, por no acabarse, pues obviamente, por la naturaleza, ¿verdad? Porque, pues, finalmente lo que hacen es sangrar el árbol del hule, tener el isopreno, en fin, se hace ese hule sintético, es un poquito más amable con el ambiente, pero sí, hay muchas, me gusta el almidón, hay muchos ejemplos dentro de, muy bien. De estos polímeros naturales que tienen usos muy variados en industrias de alimentos, fibras, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Tenemos otra pregunta por aquí que dice, ¿existen
biodegradadores de polímeros? Y si es así, ¿qué tipo de polímeros se han degradado? Sí, ese es el problema de muchos polímeros como el polietileno, ¿verdad? Y oleolefinas que pues tardan muchísimos años en degradarse, ¿verdad? Hablan cientos de años. Sin embargo, pues hay unos como, por ejemplo, los poliésteres alifáticos, se pueden degradar en tiempo muy relativamente corto, usando ciertos microorganismos, y eso permite que, pues, una vez que cumplan su función aplicativa, pues se puedan degradar sin mucho daño al ambiente. Esa es una parte, las otras son los que vienen de los polímeros naturales, por ejemplo, para las celulasas. Escuché que en la UNAM hay gente que está haciendo un reciclado de poliuretanos, pero hay un tratamiento ahí que hacen con ciertas enzimas y parece que eso hace que se pueda pues reprocesar el poliuretano. Entonces, básicamente la degradación pues implica qué tan susceptible sea el material polimérico y su estructura química para poder ser degradado por microorganismos, ¿no? Entonces, básicamente por ahí va el, la aproximación para poder tener materiales ya más amables con el ambiente. Y también hay que hablar de la biocompatibilidad, ¿verdad? Algunos son biodegradables, pero no son biocompatibles, otros sí. Y entonces también esos son importantes considerarlos. Eso lleva a la formación, por ejemplo, de ciertas suturas. Hay unas suturas especiales hechas de policarbonatona, ¿no? Tienen lo que se llama memoria de forma. Entonces, a medida que va evolucionando la herida, ellos van cambiando de forma. Y además son biocompatibles, son biodegradables y entonces pues, son excelentes para hacer las aplicaciones en medicina. Entonces es una área siempre abierta. Creo que México ahí pues tendría oportunidad de desarrollar sus propios materiales en esta área, ¿verdad? Esperemos que haya más apoyo algún día para que esto ocurra, se pueda contacto con investigadores, que somos algunos ya en esta área de los polímeros. Hay una siguiente pregunta, dice, recuerdo con nostalgia los productos de baquelita, que según dijiste fue el primer polímero del que se dispuso, ¿verdad? Usado como un aislante en productos para instalaciones eléctricas. ¿Hay hoy alguna aplicación para este material? Pues mira, sí hay varias, pero ahí sí, yo ignoro, ¿eh? Sí sé que hay ciertas piezas que se hacen de baquelita, pero sí no sé mucho sobre cómo sería la aplicación actual de ese polímero. Por supuesto, a propósito, es un polímero entrecruzado, ¿verdad? Por ejemplo, el polietileno, el polipropileno son polímeros lineales, pues tienen una estructura discreta. En cambio, estas pues tienden a formar redes, ¿no? Y entonces de la baquelita es un poco más complejo desde el punto de vista de estructura química, ¿verdad? Para dibujarlo tiene más, requiere un poco más de entender la química, cómo se forma esta estructura tridimensional de tipo red. Y curiosamente fue el primero que era más complejo que los otros y fue el primero que se llevó a nivel comercial, ¿no? Es algo interesante. Muy bien, continuamos con la serie de preguntas. ¿Cuáles son los usos industriales de los PHA? De los alcanoatos, ¿verdad? Esos son también polímeros biodegradables. Según entiendo, estos se obtienen en forma de biotecnología. O sea, se usan ciertos, no sé si sean hongos, no estoy seguro qué tipo de microorganismos son, para producirlos. Es una polimerasión que se hace en un reactor que manejado por gente que manejan, pues, lo que le llaman, ya no me acuerdo cómo le llaman ellos, ¿no? Pero, pues, lo producen por biotecnología. Y se han hecho fibras, se han hecho diferentes productos a partir de él. Sobre todo los japoneses son los que más tienen en desarrollos en ese polímero. Y es uno de los polímeros biodegradables y biocompatibles de los
más sencillos, pero que se puede producir a nivel grande gracias a esa tecnología que se ha desarrollado a nivel industrial de parte de los biotecnólogos. Sí. Finalmente, la pregunta de si la simulación molecular ha sido trascendente en el área de polímeros, ¿en qué tipo de trabajos? Claro. Bueno, sí, hay varias áreas en las que existen aplicaciones de simulación computacional, algunas que tienen que ver más con aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Determinar a partir de estructuras moleculares la viscosidad, predecirla, compararla con un valor medido en el laboratorio, también cómo se pueden formar estructuras asociadas a través de puentes de hidrógeno, por ejemplo, en el nylon, en el poliéster hay mucho trabajo de cómo la misma celulosa. La celulosa es muy interesante porque pues son hélices. Los materiales poliméricos o bien son así tipo esféricos o bien forman hélices. Polipropileno tiende a formar hélices o forman quizás líquidos. Hay muchas estructuras, ¿no? Entonces, mucho del modelaje o bien usan, vamos a decir, modelos geométricos gruesos, comienzan más a detalle, ¿no? Dependiendo de qué tipo de interacción o propiedad quieran ellos predecir. Entonces, si encuentra uno investigadores de todo el mundo que hacen mucho trabajo en varios campos del polímero, ¿no? Desde, por ejemplo, propiedades mecánicas, en compuestos, hablan de la interfase. Hay una serie ahí de pues, parámetros que usan para explicar ciertas propiedades, cómo es posible que un material solo tenga cierta propiedad mecánica y cuando se hace el material compuesto esto mejore de una forma extrema. Entonces siempre este tipo de fenómenos pues, llama pues, un poco la imaginación de personas que manejan mucho modelos teóricos. Entonces es algo que es vivo y sí no parece tener un poco el límite, ¿no? Sí, hay mucha área. Uno de nuestros, de los miembros de nuestro auditorio está interesado en saber tus posiciones personales. ¿Cuál consideras tú que es el polímero más importante y cuál sería la aplicación más importante de los polímeros? Desde luego es algo muy subjetivo, pero sirve para conocer tu perfil como experto en este tema, ¿no? Polímero más importante, qué caray. Y me la ponen difícil porque pues al final todos tienen cierta relevancia, ¿eh? Pero bueno, el más importante no sería yo. Digo, a mí me gustan mucho los biodegradables, los poliésteres y el PET, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido el impacto en muchas áreas, ¿no? Como el PET puede ser como fibra, como para hacer bebidas, en fin, para hacer impactos, ¿no? Botellas, pero bueno, sí, me la pone difícil, sí. Todas tienen sus especial, pero no sé si alguna para la humanidad ha significado muy especial, pues no podría yo darle así a un determinado polímero la dimensión de decir, bueno, pues él ha tenido un impacto muy importante en el desarrollo del ser humano, ¿no? No lo veo. Quizás la celulosa, al haber tantos desarrollos alrededor de ella, ¿no? Y de ser un materia tan excepcional desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no? Desde los árboles, todo esto, pues podría ser el más importante, ¿no? En el sentido de cómo ha tenido efecto en la historia humana, ¿no? Pero ese sería lo que yo reflexionaría. Claro, es también subjetivo y pues sí, claro. tiene mejor palabra en ese sentido.
Sí. Está interesante. Podríamos hacer una encuesta de cuál es tu polímero favorito, ¿no? Sí, sería bien, claro que sí. Bueno, finalmente, pues tenemos varios mensajes de felicitación, de agradecimiento de estudiantes que han trabajado contigo y de la gran labor que has hecho en tu trabajo en Guanajuato como docente, como investigador y como persona activa en el desarrollo de la ciencia en el país. Creo que a través de la sociedad preparamos un pequeño reconocimiento para agradecerte. No sé si, Adri, lo podríamos poner en la pantalla. Un pequeño reconocimiento para agradecer tu ponencia y tu bonomía y tu don de gentes para pues, estar hoy con nosotros en esta actividad que es pues, realmente, pues yo considero fundamental el que los investigadores consolidados hablen con los jóvenes y se abran perspectivas para investigación en el futuro. Muchísimas gracias. Si tuvieras alguna conclusión. Bueno, más que todo agradecerles que esta oportunidad, pues ojalá en México pues, aumente más la gente que trabaje no solo porque hay muchos involucrados obviamente en la cuestión industrial, pero falta gente, pienso yo, para desarrollar nuevos polímeros, para tener bases tecnológicas más robustas. Entonces, ojalá las nuevas generaciones sí vayan teniendo más acercamiento a esta área y tengamos un país más industrializado, vamos a decir. Aprovechando incluso ideas ya ecológicas que hoy en día están muy en boga, ¿verdad? Manejan mucho los jóvenes. Muchas gracias. Sí, Antonio, pues muchísimas gracias. Te agradecemos mucho tu presentación del día de hoy. Les recordamos al público que ha habido prórroga para inscribirse a los premios que otorga anualmente la Sociedad Química de México. Ya no es necesario tener el certificado de terminación del grado, es decir, de haber rendido el examen. Con el acta del examen pueden participar. Los invito a que sometan sus trabajos. El próximo 19 de mayo tendremos un webinar que tendrá que ver con sustancias radioactivas. También el taller de los laboratorios, los laboratorios didácticos conducidos por el doctor Jorge Ibáñez, comenzarán el 22, inscríbanse a tiempo, por favor, es una alternativa muy interesante para poder llevar el laboratorio a casa ahora que los laboratorios en las escuelas están obviamente suspendidos. La Expoquímica online del 2021, que será del 14 al 16 de julio, los invitamos a participar. Nuestro congreso se realizará del 23 al 27 de agosto y ya está la información relacionada con los requerimientos para que puedan participar. Por favor, inscríbanse, acudan a la nueva página de la Sociedad Química de México, que está realmente fenomenal, está reestructurada, accesible. Visítenla, por favor, y pásenos sus comentarios a ver cómo la encuentran. Y por favor, afíliense a la Sociedad Química de México, necesitamos su apoyo. Los gastos de la sociedad son elevados porque producimos tal vez la única revista científica mexicana que no tiene fondos o financiamiento directo de una instancia gubernamental, la financia la Sociedad Química de México y en la actualidad algunos donantes de instituciones públicas de educación y de educación privada también, pero necesitamos más apoyo, ayúdennos, por favor, asóciense a la Sociedad Química de México y obtendrán los beneficios que ha tenido la sociedad y que se ha dedicado a regalar su esfuerzo y que ahora necesitamos que nos ayuden con sus donativos a través de la inscripción para poder mantenernos vigentes y activos. Doctor Ignacio González, si está usted por ahí, ¿quiere agregar algo? Primero quiero agradecer al doctor Antonio Martínez Richa, que es uno de los editores asociados del Journal of the Mexican Chemical Society, el que haya aceptado nuestra invitación. Es un placer verdaderamente escuchar, precisamente el compartir una conferencia más de diálogo sobre esto. Muchísimas gracias. Agradezco al doctor Gabriel Cuevas por haber moderado este asunto y agradezco a todos la asistencia. Agradezco primero a Adriana
Adriana Vázquez, que es nuestro ángel de la guarda, que es la que está atrás de las cámaras coordinando que todo salga bastante bien, ¿sí? Y agradezco a todo el público en general el que hayan asistido a esta conferencia magistral. Les recuerdo que la Sociedad Química de México tiene como objetivo realmente asociar a todos los profesionales y a los amigos de la química en bien de la sociedad mexicana. Que tengan muy buena tarde y les agradezco todo. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias, Nacho, gracias al público que nos acompañó. Adriana, muchísimas gracias, nuestra Angelita de la Guardia. Cuídense mucho. Antonio, gusto en saludarte nuevamente y gracias por su... Buenas tardes. Saludos a todos. Buenas tardes a todos. Gracias.